Disculpen, no sé si escuchan a mi hijo gritar. Les pido disculpas, pero no tengo nada que hacer. Tiene 2 años y medio y grita Tranqui, todo el rato. profe. No se preocupe, profe, son cosas que pasan. Sí, casi en todas mis grabaciones sale gritando. No sale cantando porque canta por parlante. Bien. El ejemplo, como les dije, les voy a mostrar dos. Uno va a ser el infantil, básicamente por la anamnesis que cambia. Ya como le decía la profesora Daisy, hay que indagar un poquito más en la historia clínica desde el embarazo. Entonces, por ejemplo, acá, eh, iniciales B y A, V, tiene 6 meses de edad. Obviamente esa fecha de nacimiento se pasó, eso fue mire, les voy a contar algo. Estas fichas son reales y son de cuando nosotros atendíamos presencial. Por lo tanto, yo no pude modificarlas porque no sé realmente si hubo cambios en él. Por lo tanto, les muestro la misma ficha que nosotros teníamos en la clínica. Ya esto es confidencial. Por lo tanto, hoy día tiene más edad este niño, pero yo no lo he podido actualizar porque tampoco sé en qué condiciones está. ¿Ya? Por eso tiene esa fecha. Fue en la ficha de ingreso a la clínica de kinesiología. Ahora ustedes saben que desde el estallido social tuvimos que cerrar y después vino la crisis sanitaria, así que por eso se afectaron algunos aspectos que están acá. Pero esta es la ficha tipo, ¿ya? La dirección, porque es importante, porque nosotros en algún momento tenemos que saber si ellos tienen acceso rápido a urgencias, por ejemplo, o algún servicio médico. El teléfono para poder comunicarnos de forma fluida, porque sobre todo en el área neurológica no es que vayan a las sesiones y luego nos los vemos hasta la próxima. Habitualmente hay un contacto directo, en mi caso que yo veo usuarios no por cantidad, como por ejemplo como la demanda que hablábamos, por ejemplo Teletón, tiene tanta demanda que se volverían locos los terapeutas si le dan el teléfono a todo el mundo. La clínica tiene una atención que es ideal, la clínica de la Universidad de Talca, que es ideal que vemos un paciente por hora. Y obviamente como se pueden ver poquitos pacientes, hay una comunicación fluida a través del WhatsApp o vía telefónica. Bien, la escolaridad obviamente eso no se agrega. Vive con sus padres y hermanos que en ese tiempo tenía 3 años, 5 meses. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Para saber las redes de apoyo y con quién se relaciona. El diagnóstico, el síndrome de Down, no tiene otros diagnósticos secundarios. Por ejemplo, hay muchos niños que tienen hipotiroidismo como diagnóstico secundario, alguna deficiencia a nivel cardíaca, ¿ya? Entonces, eso es súper importante si es que mencionarlo en la ficha. Antecedentes prenatales, es decir, el embarazo, ¿cómo fue? Fue sin complicaciones en este caso, todos los controles al día y supo en la 15 semana de gestación que su hijo venía con síndrome de Down por algunas mediciones, ya que se hacen en el embarazo. El parto fue por cesárea programada a las 38 semanas de gestación. O sea, uno automáticamente tiene que decir, ¿esas semanas de gestación nació a término o nació prematuro? ¿Ya? Entonces eso sabemos que de las 38 a las 42 es a término. Todas estas cosas cuando trabajamos con niños tenemos que conocerlas. Antecedentes postnatales, peso 3 kilos, 3 kilos 10 y su talla fue de 48 centímetros. Entonces estuvo súper bien. ¿Ya? Antecedente de hospitalización, tuvo una infección urinaria en el primer mes de vida. ¿Por qué esto es importante? Porque si está hospitalizado mucho tiempo por diferentes elementos durante los primeros meses de vida, puede tener un retraso en el desarrollo psicomotor. Y nosotros, en el área kinésica, nos desempeñamos tanto en atenciones en UCI, por ejemplo, de neonatos, en atenciones de hospitalizados cuando están muy chiquititos, e incluso ambulatorias como lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Entonces estuvo hospitalizado por esta infección urinaria en su primer mes de vida, 3 días después de recién nacido por observación. Ahí está el kine, sí o sí, nacen y el kine siempre va a ser algo de estimulación, más de contención cuando recién nace. Antecedentes familiares no presenta y lo único que consume son vitaminas adicionales. Recuerden que tiene 6 meses o tenía 6 meses. Lo operaron por una circuncisión e ingresó a la clínica kinésica, se fijan ahí la fecha, el 5 de agosto del 2019. Esos son datos importantes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros también preguntamos? ¿Cuándo fue logrando algunos hitos que son trascendentales? Estos hitos los van a ir aprendiendo, ¿ya? En tercero. Desde el tercero ustedes ya saben todos estos hitos motores.
pero nosotros le preguntamos si tiene 6 meses, ciertos hitos que para mí como terapeuta son trascendentales y eso se agregan en la ficha. Si en el caso de que a ustedes les toque un niño, hacer un caso clínico de niño en el área neurológica, obviamente yo los voy a ayudar en ese logro de hitos. Y lo otro que es súper importante que nosotros preguntamos y que se debe agregar en niños son cómo participan en actividades básicas de la vida diaria. Y la actividad básica de la vida diaria de un niño son alimentarse, vestirse, higiene, continencia y juego. Entonces, si participa, colabora, en qué postura lo realiza, qué es lo que más le gusta, ustedes le pueden preguntar en juego, ayudas técnicas se utiliza, ejemplo TP, si usa un carro de marcha, etc. ¿Ya? En este caso, como es tan chiquitito, importaba la alimentación, si lo hace en silla o no, en brazo, si consume leche materna, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, cuando van a hacer el informe, ¿se acuerdan que la vez pasada vieron el ejemplo de 15 tobillos? Aquí, cuando hablamos del área neurológica, ustedes van a decir, chuta, pero esta cuestión es mucha información y todo. Y claro, van a buscar qué síndrome de Down. Y van a salir, son un conjunto de signos y síntomas, les va a salir otra información. Y ustedes van a ir leyendo que es una alteración genética, ¿cierto? Que afecta al cromosoma, al par 21, que hay material extragenético, que empieza a aparecer en la meiosis celular, que ustedes dicen, chuta, esta cuestión la estudiamos en biología en el colegio, meiosis y mitosis, desde ahí parte esta condición. Hay otras alteraciones posturales, movimiento, bla, 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 y van a sentir que su cabeza va a explotar y cómo organizan tanta información. Entonces la idea de este ejemplo es que en realidad no exploten antes de tiempo, sino que es súper simple. Uno empieza a ver síndrome de Down. Factores predisponentes. Actualmente lo único que se sabe como factor predisponente es la edad materna. Sobre los 32 años ya hay riesgo, sobre los 35 mayor y sobre los 40 obviamente se sugiere a las mujeres que ya no sean madres. ¿Ya? Y el origen es en la meiosis materna. ¿Se acuerdan de la meiosis y la mitosis? Algo, profe. Sí, profe. Algo. Divisiones celulares, lo primero, desde que se une el óvulo con el espermatozoide empieza a dividirse el material genético y a mezclarse en este ser humano que va a ser en 9 meses más. Ahí empieza con la meiosis materna. Entonces, imagínense que esta condición se da al inicio de toda esta formación del embrión. Por lo tanto, desde ahí ya tenemos una noción de que no es algo segmentario, no es que un brazo no se mueva bien, un cuello no se mueva bien, sino que es la globalidad de ese niño que va a tener una condición diferente, por algo una condición y no es una enfermedad. ¿Ya? Entonces la prevalencia y la incidencia es importante porque es mucho. Hay muchos niños en esta condición. ¿Qué tipos hay? No disyunción, traslocación, que se trasloca como este material genético extra del par 14 al 21, mosaicismo, que es menos grave, etc. Y ahí empezamos a armar toda esta información. Y hay diagnósticos prenatales y postnatales. Generalmente son postnatales. Cuando nacen ven algunas condiciones o algunas características como las que están ahí en esa lista, que no las vamos a repasar ahora, pero todos han visto un niño con síndrome de Down, todos saben que son de pelo liso, por ejemplo. Tienen rasgos en sus ojitos característicos, ¿cierto? Y ahí aparece una imagen que es lo que nosotros conocemos de ellos, que conocemos bien poco en realidad, porque son niños súper, súper capaces. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Qué bueno. Entonces, no quiero que se asusten en el caso de que les toque algo neurológico, porque esto es mucho más simple de lo que ustedes creen para armar un caso clínico, solamente hay que organizar la información. Entonces, yo les comentaba, aquí vamos en estructura y disfunción. Si esto comienza desde la división celular, las primeras divisiones celulares, la meiosis, todos los periodos embrionarios se van a ver afectados. Y el síndrome de Down habla que desde la migración celular, fíjense en la lista que hay acá en la diapositiva, que son 6 etapas en este periodo embrionario, que yo les voy a ayudar en todo esto en el caso que les toque, porque esto ya lo empiezan a ver desde segundo. Y si se afecta en la tercera etapa de migración, obviamente se afecta todo lo que viene, ¿ya? Y aquí empiezan a ver algunos aspectos que se afectan a nivel central, sobre todo en las áreas de asociación.
Entonces, ¿qué me dice? Que todos los niños, por ejemplo, tienen impedimento intelectual, que hay retraso en los procesos de mielinización, que es como esta conducción nerviosa. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal tiene menor tamaño, porque el occipital también, el temporal, el parietal, etc. El cuerpo calloso también no tiene una muy buena conexión, que el cuerpo calloso, ustedes saben, si pasaron neuroanatomía, que conecta el hemisferio izquierdo y el derecho, etc. Y ahí puse un montón de aspectos de los niños con síndrome de Down que son importantes para indagar y sobre todo para nosotros que trabajamos a través del movimiento. Eso es lo que ustedes van a buscar, ciertos aspectos, y tienen que buscar y justificar obviamente con bibliografía. Como ya lo saben hacer, va a ser mucho más fácil. Y es por eso que estos chiquititos se mueven de esa forma. Les cuesta un poquito el equilibrio postural, tienen siempre como la guatita hacia afuera porque no tienen muy buena activación de su tronco. De repente hay retraso del desarrollo psicomotor mayor dependiendo de la estimulación, etc. Y ahí empezamos a ver ciertas alteraciones globales. Por ejemplo, ellos no se desafían motrizmente porque les dificulta, y un montón de otras cosas que están asociadas, pero tienen, siendo bien estimulados, tienen muchas capacidades, y de hecho hay muchos jóvenes que son independientes hoy día. O sea, independiente me refiero, que participan en una actividad laboral y que pueden vivir solos dependiendo de su impedimento intelectual, ya si es leve, obviamente. ¿Dudas hasta aquí? Yo no quería indagar mucho, no quiero de todas las áreas del cerebro, no iba a indagar porque lo importante es que ustedes comprendan en que hay que entender la condición, desde dónde viene, ¿ya? Y para eso la bibliografía y para eso es la organización que ustedes ya conocen desde cómo buscar la información. Pero no es algo difícil, cambia así la entrevista. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, por mi parte nada. ¿No? Súper. Ahora, este es un ejemplo del adulto. Adulto, nombre FCM de iniciales, tiene 65 años, él es separado, está jubilado y anteriormente se desempeñaba como contador, por lo tanto yo entiendo automáticamente que era una persona o menos sedentaria, entonces ahí voy a indagar si hace actividad física o si hizo, etc. Vive en la 6 Oriente, o sea, es un lugar central, vive con su hijo de 36 años, su nuera de 34 y 2 nietos. Entonces es una persona activa. Y hoy empiezo a pensar en cómo es la dinámica familiar de este sujeto. Y su médico tratante desde el hospital de Talca, el doctor Parra. Y él fue quien deriva a rehabilitación. Antecedentes mórbidos, tiene hipertensión arterial, acá ya distinto, porque cuando trabajamos con adultos, sobre todo mayores, ya tienen antecedentes asociados de otras enfermedades, ¿ya? Quirúrgicos, no hay nada relevante, hospitalización tampoco, antecedentes de rehabilitación no tiene antes de esta ocasión. ¿Qué toma habitualmente? Medicamentos Prolopa, que es un medicamento para el Parkinson, y Enalapril, que es para la hipertensión arterial. Entonces, yo automáticamente acá pregunto, si el paciente no sabe qué medicamentos toma, yo le puedo decir, ¿me trae lo que usted toma? ¿Me trae las cajitas? ¿Cuándo las toma? ¿Las toma todos los días? El paciente me dice, sí, las tomo en la mañana, pero de repente me confundo y las tomo en la noche. Eso nosotros también somos educadores de cómo administrar el medicamento y hay pesquisar si no hay una buena administración, sobre todo en adultos mayores. Entonces, ¿cuál fue el motivo de consulta? Fueron temblores en las manos asociados a periodos de estrés. Entonces, cada vez que se estresaba, recuerden que vive con otras personas, sobre todo con niños, cada vez que se estresaba, aumentaban los temblores. Parkinson, y se categorizó en estadio número 2, según la escala de Joen y Yahr. Entonces, ustedes automáticamente buscan la escala y ven qué pasa funcionalmente en el estadio número 2. Es una enfermedad bilateral sin alteraciones del equilibrio, o sea, se afecta bilateralmente con los signos del Parkinson, pero aún no tiene alteración del equilibrio, o sea, el riesgo de caída es menor, algo que nos interesa a nosotros, ya como terapeutas, porque tenemos que trabajar en eso. El diagnóstico se realizó el 15 de agosto del 2019.
y relata una sensación de rigidez en las manos, sobre todo en las mañanas, ¿ya? Entonces, automáticamente esa es la historia clínica y automáticamente digo, acá en la historia ustedes pueden agregar otras cosas, por ejemplo, en qué trabajó, la ocupación, y hay cosas que no agregué, que eh, fue a propósito, porque hay cosas que faltan ya. Con esa anamnesis ustedes no se arman toda la historia de la paciente. Entonces tienen que saber en qué trabajó, en qué se desempeña, cuáles son sus ingresos, la previsión que hablaba la profesora Daisy. ¿Qué otra cosa les podría faltar saber? Sobre todo en un adulto que debe ser independiente entre comillas. ¿Qué otra cosa podría faltar? Mire, tengo ahí teléfono, estado civil, ocupación, contador, antes, vive, qué pasó, qué pasa con la pareja, qué pasa si se van sus hijos, tienen opciones de irse su hijo con su familia, si se queda solo. ¿Están? ¿O ya están de vacaciones? Sí, No, profe, profe, sí estamos. sí, No, profe, si estamos aquí. Sí le estamos. faltaría como apoyo emocional. Claro, hay que saber realmente si tiene otras redes de apoyo, ¿cierto? Para saber realmente si solo vive con esta familia que es de su hijo o hay otras redes a la cual se podría eh, acoplar. En el caso que ellos se fueran también, porque es un adulto mayor, sus ingresos, su previsión. Es súper importante la previsión para saber qué es a lo que puede optar. ¿Ya? Bueno, y aquí eso les va a servir, la anamnesis y empezar a indagar qué es lo que falta, les va a servir cuando ustedes hagan su caso, porque ustedes tienen que hacer su caso clínico. El tramo FONASA, claro, si es FONASA, ¿qué tramo es? Súper importante eso. ¿Ya? Y si está jubilado, ¿cuánto es su jubilación? ¿De cuánta plata? Si su casa es propia, si arrienda, esas son cosas importantes que ustedes tienen que agregar a su caso clínico. ¿Ya? Porque si no, si arrienda y su pensión es de 300 y arriendan 200, chuta, ¿cuánto le queda para vivir? ¿Ya? Entonces, Parkinson. ¿Todos conocen o han escuchado hablar de Parkinson? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué han Sí, escuchado profe, hablar de Parkinson? que son movimientos involuntarios. ¿Ya? Que hay movimientos involuntarios, claro. ¿Qué más? Pérdida de equilibrio. Sí, se afecta el equilibrio. ¿Alguien tiene algún Afecta. familiar con diagnóstico de Parkinson? No. Iba a decir que afectada psicológicamente igual, porque la gente se debe frustrar harto. Sí, afecta psicológicamente, emocionalmente, pero también de forma cognitiva. Y aquí vamos a ver por qué. Ahí alguien escribió en el chat. A ver, Puso afecta el Matías que sistema afectada. nervioso. Es degenerativo, sí, Constanza, eso es algo súper importante, una enfermedad neurodegenerativa. Como dicen ahí, Matías, afecta el sistema nervioso y afecta el sistema nervioso central. Por lo tanto, ya con decir que es neurodegenerativo desde el sistema nervioso central, obviamente el cuerpo se va a afectar, ¿ya? Y ahí empieza nuestro trabajo. Y aquí el kinesiólogo hace trabajo desde la prevención, la educación hasta el tratamiento. No porque se vaya a curar, nunca va a ser un objetivo mejorar completamente, pero sí mantenerlo en las mejores condiciones para una buena calidad de vida, ¿ya? Entonces, ¿qué es el Parkinson? Aquí, no sé qué pasó. Y ustedes van a ver lo que decía sus compañeros, que es una enfermedad neurodegenerativa y que afecta a los núcleos de la base. Y uno empieza a buscar, ¿y cómo afecta a los núcleos de la base? ¿Se acuerdan de los núcleos de la base que lo vieron en neuroanatomía? Sí, ¿Alguien se profe. acuerda? ¿Sí? Creo que ahora estamos pasando esa Sí, profe. materia, profe.
Ah, súper. Los núcleos de la base son diferentes núcleos que están en distintos lugares del sistema nervioso central, desde el troncoencéfalo hasta el diencéfalo. Y ahí está el cuerpo estriado, por ejemplo, el globo pálido externo, núcleo subtalámico, globo pálido interno, sustancia nigra, que está en una porción reticulada y otra compacta. Y estos se relacionan uno a través del otro, por los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que van activando o inhibiendo. Y dependiendo de la sustancia, se activa o inhibe, obviamente. Y los núcleos de la base tienen dos vías, una vía directa y una vía indirecta. La vía directa facilita el movimiento y la indirecta lo inhibe. Esa es la globalidad. ¿Cuál es la función global de los núcleos de la base? Es perfeccionar el movimiento. Por lo tanto, se relacionan con distintos lugares de la corteza, con el lóbulo frontal, que tiene que ver mucho con esa activación, con el parietal, que tiene que ver con la sensación del movimiento, con el cerebelo, con otros centros integradores como es el tálamo. Entonces, cuando algo pasa en los núcleos de la base, no es que se afecten los núcleos, es que se afecta un neurotransmisor que se llama dopamina. O sea, hay menos liberación de dopamina, no se secreta tanta. Y esta dopamina, que se libera por esta sustancia negra, porción compacta, no logra activar de buena forma el cuerpo estriado. Y del cuerpo estriado sale toda la activación de las vías, tanto la vía directa como la indirecta. Entonces, si no se activa bien el cuerpo estriado, obviamente estas vías se van a ver afectadas. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Súper. Entonces, este esquema simplifica mucho el cómo se va a comprender. Cuando uno lo empieza a hablar, a decir, es más difícil, ¿ya? Por sí solo, como leerlo, explicarlo, pero así con el esquema es muy, muy fácil. La vía directa va del cuerpo estriado, y cuando se activa el cuerpo estriado, la dopamina es excitatoria, excita este cuerpo estriado. La vía directa es la que va hacia abajo. Si excita el cuerpo estriado, este cuerpo estriado, el neurotransmisor que libera es el GABA y la sustancia P, que es inhibidor. Por lo tanto, se excitó, libera su neurotransmisor inhibidor y va a inhibir al globo pálido interno y la sustancia negra reticulada. Por lo tanto, si la inhibe, no va a poder liberar su otro neurotransmisor que también es inhibidor. ¿Se entendió eso? Si se inhibe esos dos, globo pálido interno y sustancia negra, se inhibió. Por lo tanto, el neurotransmisor que liberan es el GABA, que es inhibitorio. Como se inhibió, no puede liberar su neurotransmisor inhibitorio, así que el tálamo no se puede inhibir y se activa. Facilita el movimiento. ¿Se entiende? Yo no entendí tan bien, profe. Lo voy a volver a decir, por eso les decía que Por esta favor. parte era complicada. Pero en todo caso, al que le toque Parkinson lo vamos a volver a ver y ustedes esto lo van a seguir viendo. La dopamina es un neurotransmisor excitatorio. Por lo tanto, cuando va hacia un núcleo de la base, como el cuerpo estriado, lo excita. ¿Ya? Entonces, cada cuerpo estriado tiene sus propios neurotransmisores que van a liberar, que inhiben o que excitan. El cuerpo estriado, el neurotransmisor que libera es el GABA. Por lo tanto, si se excita, libera su neurotransmisor GABA. Si, por ejemplo, la vía directa, se excita este cuerpo estriado y libera su neurotransmisor que es el GABA. El GABA y la sustancia P son inhibidores. Por lo tanto, como los liberó, les dijeron al globo pálido interno y a la sustancia reticulada, inhíbete, si lo acabo de liberar. ¿Ya? ¿Hasta ahí sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces como estos, su neurotransmisor que liberan son inhibidores, o sea, es más GABA, como están inhibidos no van a poder liberar porque les dijeron, quédate parado, ahí no hagas nada más, no hagas nada más. Entonces como le dijeron no hagas nada más, no pueden liberar sus neurotransmisores. Por lo tanto, el tálamo no se va a poder inhibir con su GABA y se facilita el movimiento, se activa el tálamo y dice, démosle para adelante, más movimiento. ¿Ahí se entendió? Sí, profe. Ahí sí. Ya. Gracias. La vía indirecta, que es la larga, esta que está por acá, el globo pálido externo, núcleo subtalámico y todo, es la que inhibe movimiento y es la misma dinámica, pero con más neurotransmisores. ¿Bien?
Entonces, cuando al tálamo le llega esta información de facilitar e inhibir movimiento, es de acuerdo al contexto. O sea, por ejemplo, si nosotros estamos, por ejemplo, estamos en una disco bailando, imagínense en los momentos sin pandemia, están bailando, pero a todo ritmo y se sienten eufóricos y saltan y gritan y todo, y de repente aparece la persona que les gusta en la disco y justo lo está mirando. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir saltando y bailando como locos o van a inhibir su movimiento? Salir corriendo. Van a aumentar el movimiento y salir corriendo. Bueno, otros podrían quizás cambiar el movimiento y quizás hacer algo más bonito que uno crea. Y eso es porque estos núcleos de la base se conectan con ese tálamo que va a organizar el movimiento, pero que integra otras áreas y envía información a otras áreas y recibe información de otras áreas, desde la corteza, desde el sistema límbico que es emocional, desde la corteza frontal que también es motora pero también cognitiva. Entonces logro identificar a esa persona, de la corteza sensorial que me está diciendo yo a través de mis ojos, por ejemplo, occipital, parietal, todo estoy diciendo, oye, propioceptivamente siento, o sea, mi cuerpo sé que se está moviendo de forma brusca, visualmente veo a esa persona que me gusta, por lo tanto, toda esa sensación y todo eso se integra en la corteza en distintas áreas y se la envía al tálamo y le dice, oye, algo está pasando, organiza el movimiento y estos núcleos de la base lo organizan. Por eso facilita e inhibe, por eso hay este movimiento que con la práctica puede ser tan bonito, ¿ya? Digo, tan bonito en calidad de movimiento. Uno ve al tiro, por ejemplo, cuando observan una cancha de atletismo, quién trota hace mucho tiempo y quién es su primer día de trote. No sabe al tiro. Y no es porque yo tengo una intuición, no, porque veo cómo está trotando. Si al tiro alguien que trota de forma constante, por su forma de trotar, versus otro que le cuesta mucho, porque se nota que le pesa todo, así como que va saltando, como que en vez de trotar hacia adelante va como hacia arriba, así, tin, tin. Ya, eso es a través de la práctica y a través del perfeccionamiento que hacen los núcleos de la base. Por lo tanto, los núcleos de la base son esenciales. En el Parkinson, como no hay mucha dopamina, se afecta toda la función de las vías del Parkinson, porque no se secreta mucho, por lo tanto no va a activar el cuerpo estriado y estas vías van a cambiar su función. Entonces, por eso hay movimientos involuntarios, por eso se relaciona con movimientos más lentos, bradicinesia, le cuesta iniciar el movimiento, como que se siente rígido. Y además se afectan otras áreas, como se une a la corteza, con zonas cognitivas, motrices, sensoriales, también se afectan otras áreas, ¿ya? Asociado a lo que decía uno de sus compañeros, que a nivel emocional y psicológico es súper impactante también depender y que dificulte moverte. Entonces, nosotros cuando vemos esto, cuando sabemos desde la neuroanatomía que ustedes ya lo están viendo, empiezan a preguntarse y llevar esto hacia un usuario, hacia una persona. O sea, esta disfunción que afecta, esta disfunción, ¿cómo impacta en su vida? O sea, afectó la globalidad de sus actividades básicas de la vida diaria a lo mejor, o a lo mejor tuvo que dejar de trabajar por esta afección. Entonces, ¿cómo va afectando distintos niveles? ¿Y cuáles son los signos y síntomas clínicos? Temblor al reposo, bradicinesia, como hablaba, que este movimiento lento, hay una descoordinación, pérdida del equilibrio, se altera todo a nivel corporal, se altera su postura, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos actualmente en la guía clínica? Que aquí esto es lo que nos dice qué es lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, en el caso que a alguien le tocara el caso de Parkinson, podría buscar la guía GES, de garantías explícitas en salud. Entonces, ¿qué es lo que me da esta guía? Una línea a seguir. O sea, tengo ciertos tiempos de que este usuario tenga que ir al médico, tenga que tener su diagnóstico, se hagan los exámenes, vaya a rehabilitación. Aquí habla, por ejemplo, que cuántas terapias kinésicas debe tener al año, sí o sí, cuáles son los objetivos terapéuticos a nivel kinésico, qué otros profesionales están incluidos en esta guía, etcétera. ¿Ya? En el caso de secuelado accidente cerebrovascular, Parkinson, hay guía GES. En el caso de los niños, no hay.
y es lo que el gobierno da. Hay otras IAGs para otras condiciones, pero Parkinson y secuelado de accidente cerebrovascular son las más comunes en prevalencia e incidencia. Todo esto, cuando ustedes logren integrar todas estas cosas desde primero, es súper importante que al pasar la materia empiecen a pensar en cómo se mueve una persona con toda esta alteración. Como yo sabía que hoy día era su último día, yo quise hacerlo muy cortito esto.